Bien, estamos ya en el espacio de entrevistas de esta mañana, amigos televidentes, tal cual anunciamos, el ingeniero Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, nos acompaña a los tiempos acá en TVN, Canal y Café Noticias. Gracias por acompañarnos, señor alcalde, y bienvenido. Había mucha expectativa en torno a dialogar sobre estos y otros temas que han generado especial interés durante estos días aquí en la ciudad. Y claro, el tema de la familia Morejón y este conflicto que mantiene la ciudad por más de 25 años es quizás el que llama la atención porque es el que más preocupa. Son 10 millones de dólares que Ibarra tiene que pagarle a una sola familia. Pero las percepciones son diferentes en torno a que, al parecer, la municipalidad intentó hacer algo a pesar de que, evidentemente, desde el punto de vista judicial, poco se podía hacer. Y claro, eso ha generado reacciones por parte de algunos concejales al considerar que se tomaron acciones inadecuadas cuando el tema más inmediato era el diálogo. ¿Por qué no se tomó el diálogo, la mediación, de manera inmediata con la familia para llegar a un mejor acuerdo? Bueno, un saludo a usted, gracias por la invitación a todos los televidentes de este prestigioso canal. Mire, yo creo que fácil es solamente hablar y hablar y hablar y hablar y proponer diálogos y al final no hacer nada. Los concejales están en su pleno derecho y además obligación de velar por los intereses de la ciudad, no de grupos particulares. Yo más bien les devuelvo la pregunta, ¿por qué no han hecho nada en tantos años? ¿Por qué no se han sentado con la familia? ¿Por qué no han logrado este famoso diálogo que proponen? Cuando del otro lado, del lado de la familia, hay una sentencia de la Corte. Yo creo que va a ser muy complicado que alguien que tenga un cheque de 10 millones de dólares por cobrar se siente a dialogar. ¿Dialogar sobre qué? Es la gran pregunta, sí. La Corte, digamos, la justicia en 25 años no ha podido hacer mayor cosa más que darles la razón y darles la razón repetidamente a los particulares. Y lo que hemos tratado desde el 2014, en el que yo me encontré con un escritorio completamente vacío y solamente un documento que era la sentencia y decía alcalde pague, algo que se hizo desde el 2006, del 2012, etc. Yo lo que he venido es tratando de descubrir la verdad. La verdad, aquí está, son un montón de documentos, ¿no es cierto? Los acercamientos que en el 2012, entiendo, hizo el exalcalde Martínez por la mediación. Esa mediación es fundamental en el sentido de que en una de sus páginas, este documento que iba a ser suscrito en la Procuraduría del Estado, ya reconoce de un lado y de otro, que no hay los 67.000 metros cuadrados, que solo hay 39.900 metros cuadrados, y por $150 que un perito al antojo en el 2012 coloca ese precio, pues da los 6,5 millones que se pretendían pagar. ¿Por qué no se firmó ese acuerdo? Si ya había una primera parte, la familia estaba de acuerdo, el ingeniero Martínez ya al finalizar su gestión llegó a ese acuerdo, solo era cuestión de firmarlo, porque claro, aparentemente la afectación económica era mucho menor de lo que hoy está generando. Se pagaba 10 millones, pero había otras formas de pago que no significaban desembolsar recursos económicos, dinero en efectivo. No, es dinero en efectivo, dice el acuerdo de mediación, inclusive la partida presupuestaria de aquella época la emite la directora financiera un mes antes de yo posesionarme como alcalde. Habría que preguntarle a la administración anterior por qué no se lo firmó, si el consejo le aprobó con 7 votos a favor y 4 en contra, pero al final le aprobó que haga el acuerdo. ¿No era un buen acuerdo entonces a su criterio en ese momento o realmente consideraba que había algo más que hacer, aunque judicialmente ya no había nada más que hacer? Sí, no, sí había más que hacer, por eso a mí jamás se acercó la familia a decirme hay un acuerdo en la Procuraduría, alcalde, sentémonos a dialogar. Ellos eran los llamados a acercarse a la alcaldía porque yo no conocía los detalles de ese acuerdo, ¿no? Entonces, por eso interpusimos... Pero sabía del problema de la familia Morejón, claro, la ciudad con la familia Morejón. Obviamente, pero no tenía el documento en mis manos, ahora sí lo tengo. Y veo que nos da la razón a los 3 años y pico, no hay los 67.000. En ese documento dice solo 39.900. Y nosotros, con justicia, hemos dicho que hay 42.900, 3.000 más de lo que querían firmar antes. No hay los 67.000 metros. Esa es el caballo de batalla que tenemos. Entonces se perdió una buena oportunidad. Antes íbamos, si se daba ese acuerdo, la ciudad ganaba. ¿Por qué? Era 3.000 metros menos de lo que inicialmente ustedes están identificando. Sí, pero de todos modos había que revisar todo el proceso, ¿no es cierto? Ahí hay un peritaje en el 2012
donde viene un ingeniero nombrado por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Contencioso. Yo creo que no se baja ni del taxi, porque dice, es que tomo las dimensiones de 1992, de un plano que había de una lotización, y digo que son 67.000 metros, porque tomo el 40% del pulmón de la ciudad, de 14 hectáreas que mantenía la familia en su poder. Réstele el terminal terrestre, réstele todos los espacios que se vendieron en la Heliodoro Ayala, donde ahora funcionan discotecas, chifas y todo, y ese es el área verde que se deja, de un monto muy grande de metros cuadrados de terreno. Yo voy a seguir peleando por la justicia. Aquí no es ni 39, ni 38, ni 37, lo que salga. Nosotros decimos que son 42.900 y eso es lo que tiene que cobrar la familia. Pero la sentencia ya no se puede hacer nada. Todos estos reclamos del justo precio, de las dimensiones, debían darse cuando se daba el proceso judicial y las otras administraciones no lo hicieron. Y ahí está la pregunta, señor alcalde. ¿Por qué no se genera una acción contra los responsables de no haber defendido en su momento? Desde el 2006 que salió la sentencia en la administración de Pablo Jurado y luego en la otra que, bueno, al final intentó algo resarcir esta situación. Pero hay una responsabilidad anterior de las administraciones y legalmente se puede hacer algo. Sí, yo le voy a hacer llegar con gusto a través de María José el documento que hemos presentado en la Fiscalía General del Estado la semana anterior ante esta tosudez de la justicia, de no querer ni siquiera nombrar una comisión que venga a medir. ¿Por qué el Tribunal de lo Contencioso no quiere medir los terrenos? ¿Por qué no dan ese sencillo paso, darle satisfacción al Estado, al mismo Estado que somos nosotros, de venir a medir? Porque hay algo turbio ahí, ¿no es cierto?, encerrado. Entonces hemos presentado a la Fiscalía una acción para que se mida judicialmente. Iniciamos un juicio de medición de los terrenos porque nosotros decimos que probablemente se cometió un delito en este proceso. Uno de los principales problemas es por qué se dejó avaluar el terreno en 10 millones de dólares. Cuando el avalúo catastral en el 2012 era de $49.88, digamos $50. ¿Por qué se dejó avaluar en 150? ¿Y por qué se impugnó ese avalúo fuera del plazo que dio la Corte, fuera de los 5 días? Se impugnó ese avalúo. Entonces se hizo tabla rasa y la Corte, como no hay impugnación por parte de la municipalidad de esos $150, ahí está el atraco, mi querido Fabricio, no de la familia, yo creo que tampoco del municipio, sino de ese perito, ¿no es cierto?, que vino y puso el precio que le dio la gana y nadie le dijo absolutamente nada. De ahí nacen los 10 millones. Lo justo hubiese sido 43.000 cerrados metros cuadrados por $50. Son $2,5 millones de dólares y le pagaban ese momento, pero se dejan imponer 10 millones. Ahí está el truquito. Bueno, hay que seguir batallando, hay que seguir peleando. Pero la acción en la Fiscalía no significa que se pueda parar el pago de los 10 millones. No. Hay que pagar los 10 millones, señor alcalde. Estamos esperando, nosotros pedimos una aclaración a la sentencia. Nos vendrá en pocos días, en muchos. Mire, en 3 años, ¿no es cierto?, hemos venido ¿En qué parte de la problemas. sentencia ustedes piden aclaración? De esta última parte, ¿no es cierto?, que los bienes de uso público, que dice la Corte, que están siendo usados por la ciudad, que son el parque y las calles, nosotros nos mantenemos que no son bienes de servicio público, porque la propiedad, en el registro de la propiedad, que es el que manda, aquí no manda la justicia ni manda nadie, sino el registro de la propiedad, constan como bienes privados. Entonces, estamos pidiendo que nos aclaren, ante una certificación del registro, una aseveración que hace la Corte. Nos aclarará, nos volverán a negar, y eso será, ahí sí ya no habrá absolutamente nada que hacer. Sí. Pero se abre el proceso en la Fiscalía, ¿no es cierto?, y en la Contraloría, porque en la presidencia de Rafael Correa se revirtió el tema Samanes. Un tema pagado en más de 40 y pico de millones de dólares, le obligaron al Ejército Nacional que devuelva la parte que no le correspondía. Y ahí sí, la Procuraduría, ahí sí la Contraloría intervino. Aquí tenemos una carta del procurador dentro del juicio, Fabricio. No es algo que yo consulté. La Corte le consulta al Procurador General del Estado y el procurador dice, el municipio de Ibarra tiene razón. No son los 67.000. Son $42.000 y la devolución de los bienes es correcta, dice el abogado. Sin embargo, según el concejal Mantilla, esa
respuesta de Procuraduría no está firmado por el procurador, no tenía sino por por un qué estar funcionario firmado. de un rango intermedio. Es el abogado representante del procurador que interviene en los juicios. Yo no creo que el procurador tenga el tiempo para firmar todos los documentos en todos los juicios. Usted sabe que el procurador interviene de oficio en todos los juicios donde el Estado es perjudicado. Entonces lo que dice el concejal Mantilla no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Yo envío, más bien dicho, el procurador del municipio firma un montón de escritos dentro de los juicios y no los firma el alcalde porque tiene una delegación. Eso comprendemos quienes nos mantenemos ocupados, pues quienes respondemos a la inquietud de la gente, no un concejal que llega media hora a la semana a trabajar. Entonces, por ese lado le disculpo porque no tiene la menor idea. Entonces, no es Pepito el que opina, es el procurador dentro del juicio que dice el municipio de Ibarra tiene razón. Por Dios santo, ¿a quién más le hacemos entender? ¿A cómo nos hacemos entender que el abogado del Estado le da la razón al municipio? En todas sus etapas, que desde el 2014 hacia acá, y pide el abogado del Estado que se archive la causa desde el 2013, que los señores Morejón, yo digo con derecho, si no les estamos quitando ningún derecho, y yo no digo no se pague, no, que se pague lo justo. Viene hasta el 2017 y por fin hay alguien en este país sensato que le da la razón al municipio. Y hay concejales que dicen no, pague nomás. ¿No es cierto? No, señores, vamos a seguir en esta litis hasta el último, porque a los concejales, al alcalde, nos eligieron para velar por los intereses de la ciudad, no de particulares. Eso es lo que no entiende. Las acciones legales fallidas, porque hasta el momento todas han sido fallidas, le ha costado a la ciudad $100,000, eso aseguran que es el costo de los abogados que se contrató para dilatar este proceso con negaciones, como así ha sido, inclusive con sanciones a muchos de estos abogados que fueron contratados por la municipalidad. Sí, lo que cueste, mi querido Fabricio. Pero ya no tenemos que pagar 10 millones son 10.100.000. En el 2012 contrataron al abogado Bermúdez en la anterior administración y están un pocotón de escritos del abogado Bermúdez, entonces habría que averiguar cuánto pagaron también. Ese no es el tema. Lo que hay que hacer es darle mucha fuerza. Y el procurador, ahora la Procuraduría, no el procurador, ya envió también una nota, un escrito, ¿no es cierto?, a la Corte pidiendo razones por qué no han tomado en cuenta su pronunciamiento. Es decir, ahora lo que nos queda es ir a instancias superiores, ¿no es cierto?, al Consejo de la Judicatura. Yo he pedido cita con el señor presidente de la República, espero que me la den esta misma semana, porque hay que decirle al Ecuador entero que si en el caso de Guayaquil se pudo revertir una cosa ya dada y pagada, ¿por qué ahora no podemos seguir luchando? Porque para mucha gente es sencillo, pague nomás, dimita bienes. Claro, tenemos que decirle, y quiero decirle al presidente que por pagar los 10 millones tenemos que retirarle los terrenos que le dimos para que haga vivienda social, que creo que viene esta semana el presidente a algún acto en Ibarra. Tenemos que retirar todos los terrenos de nuestros programas de vivienda que están ya buscando las alianzas estratégicas. Tenemos que entregar muchos bienes de la ciudad. ¿Es cierto el estadio? ¿Por qué se pronunció en algún momento que también se tendría que pagar con el estadio? ¿Por qué el estadio? Porque el estadio es propiedad de la municipalidad, pues, ¿no? Y sume 10 millones. Pues. ¿Es propiedad del municipio el estadio? Por supuesto. El Coliseo de Ibarra, todo el edificio de la Federación Deportiva, el estadio, son propiedad y con escrituras, por si acaso. Eso es lo que no han podido hacer muchos años. Y yo ya lo tengo saneado, esos temas, ¿no? Entonces hay que ir sumando, pues. 10 millones, diga usted, el bosque de Pilanquí valdrá catastralmente 1 millón. Y se puede pagar con el bosque de Pilanquí. Hay que, divita bienes, dice. Hay que entregar bienes equivalentes a 10 millones. Entonces tendrá que irse la mitad del Parque Ciudad Blanca, tendrá que irse la Loma de Guayabillas, tendrá que irse el bosque de Pilanquí, tendrá que irse un montón de bienes de la ciudad. Eso es lo que no alcanzan a comprender muchas personas. ¿Y en qué momento se ha generado un diálogo con la familia? Porque han circulado fotografías, la familia ha expresado que no están dentro del contexto adecuado, pero que nunca en ningún momento ha habido una reunión para generar un diálogo, para llegar a un acuerdo, una mediación, una forma de pago, que nunca ha habido eso. No hay diálogo con la familia. Hay conversaciones, como las hemos indicado. ¿Negociaciones nunca ha existido? No, yo no negocio nada. Yo negocio
esa palabra no existe en nuestra administración, seguramente es del pasado. Aquí las cosas son claritas. Aquí hay un terreno con tantos metros y hay un avalúo catastral de esa época. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de don Jorge Morejón en mi oficina? Si usted ve esas fotografías que por suerte han tomado nuestro equipo de comunicación, si no hubiesen negado, hasta con un infocus estamos pues explicándoles las áreas a las que no tienen derecho, porque no tienen derecho, ¿no es cierto? El rato que vendieron el terminal terrestre, ¿por qué no dejaron área verde? El rato que vendieron todas las propiedades donde hay discotecas, bares ahora en la librería, ¿por qué no dejaron área verde? Las grandes preguntas. Todo eso les estábamos explicando. ¿Cuál fue la respuesta del señor Morejón? Le rebajo 1 millón. Si no estamos vendiendo papas ni huevos, pues. Aquí las cosas son con áreas, con peritos, con todo. ¿Que la sentencia está, si eso no se lo niega. ¿Y no tiene miedo que en esta semana le vuelvan a congelar las cuentas como le pasó a la anterior administración? No, de ninguna manera, porque estamos esperando ante nuestro pedido de aclaración, tiene que venir nuevamente un dictamen de la Corte y ese sí ya será definitivo. Entonces tendremos que dimitir bienes, porque dinero, ni un centavo, sino en bienes de la ciudad, porque no tenemos. O querrán que tome 10 millones del presupuesto participativo, de lo que les corresponde a las parroquias, de lo que les corresponde a los barrios, de los sueldos de los empleados. Ni que sueñen, ahí van los bienes. Y esos bienes van a remate, el juez tiene que fijar tiempos, eso durará muchos años más, ¿no? El objetivo es dilatar esto. No dilatar. La siguiente administración. Ahora, sí. Como hicieron las otras administraciones. No le comprendo a usted. Usted me dice la sentencia ya está. ¿Qué va a hacer? Dinero no hay. Entonces entregar bienes. Y eso de entregar bienes tiene un proceso. No es que tome el bosque de Pilanquí con escrituras. Y retomar el acuerdo final que dejó el ingeniero Jorge Martínez a lo que culminaba su administración es imposible. Ya no se puede aplicar ese acuerdo. Ese acuerdo, si lo leemos bien, va de la mano con la aprobación de una urbanización de los señores Morejón, ¿no es cierto? Entonces habría que revisar todo ese proceso de urbanización, que le aprueban por si acaso. O sea, en el mismo acto en el que le autorizan al alcalde a suscribir ese convenio de mediación, y no se olvide que hay 4 votos en contra. ¿Y quiénes votan en contra? La señora Andrés Caco, el señor William Hidalgo, el señor Laureano Lencastro y el doctor Alfonso Beltrán. Por algo han de haber votado en contra también. Habría que preguntarles a ellos por qué antes votaron en contra y ahora votan a favor, ¿no es cierto? Entonces ahí estuvo atado a la aprobación de una urbanización. Tendrían que retomar lo que yo les he dicho a la familia Morejón un par de veces. Hagan aprobar su urbanización, que parcelará en lotes pequeñitos todo lo que es el lado de la bomba de gasolina, y dejen las áreas verdes que les corresponde, y dejen la avenida Teodoro Gómez que les corresponde dejar por obligación a los lotizadores. ¿Por qué no? ¿Por qué esos terrenos siguen ahí? Es la gran pregunta. ¿Cuándo van a lotizar? Cuando ya se les pague los 10 millones, tendrán que dejar área verde y calles y pagar por la avenida Teodoro Gómez, ¿no es cierto? Cuando es de beneficio de la urbanización privada de los señores Morejón. Eso es lo que no es correcto. Porque el urbanizador tiene que dejar calles y tiene que dejar espacios verdes a favor de la ciudad. ¿Por qué en 1992 se firmó este contrato de cesión de áreas? A cambio del parque de Pilanquí, más la avenida Teodoro Gómez, démosle haciendo a la familia las obras de infraestructura de su urbanización privada. ¿En dónde se ha visto esto en el país entero? O sea, déjeme el terreno y déjeme esto y le doy construyendo agua potable, alcantarillado, vías, aceras, todo. Eso no es lo correcto, eso no es lo justo. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar. La Fiscalía, la Contraloría, ojalá intervengan rápido, porque a la Contraloría le pedimos hace más de 1 año y medio, con carta, que intervenga, y no ha intervenido. Hasta el momento no se pronuncia. No ha intervenido. Lo que pasa es que hay un punto de quiebre, mi querido señor periodista, hay un punto de quiebre que marca, ¿no es cierto?, el antes y el después. Y este es 2012, cuando el municipio se retrasa en impugnar el avalúo. Porque si eran 3 millones, 4 millones, lo que haya sido, antes de este peritaje, entonces el municipio seguramente podía pagarlo sin problema. Un acuerdo de pago, un millón por año, lo que sea. Pero este día fatídico, ¿no?, del avalúo de 10 millones. Si usted leyera, aquí está el avalúo. Dice que el perito se ha parado en una esquina
y ha visto que cuesta $100. Se ha parado en la otra esquina y ha visto que cuesta 200. Saca promedio 150 y eso pone el precio. El mismo doctor Bermúdez de aquella época le impugna el avalúo y le dice, dígame si ha hecho un levantamiento topográfico. No presente. Dígame si ha tomado en cuenta el avalúo catastral del municipio. No responde el perito. Lamentablemente lo hacen después del tiempo que fija la Corte. Ese es el punto de quiebre fatídico y maldito, el día D, digamos que se llama, este es el día, si deberíamos declarar un luto en la ciudad de ese día, donde de 4 se va a 10. Finalmente, señor alcalde, este tema que ha generado preocupación, divisiones y más fricciones dentro del Consejo Municipal, y la familia también ha expresado que ante la posición de la actual administración de no dialogar, solo piden que se cumpla lo que dice la sentencia. La reiteración es totalmente cerrado las vías del diálogo, y en este caso, ¿por qué la municipalidad no hace el acercamiento, tomando en cuenta que es el demandado? A ver, la semana pasada recibí una llamada del doctor John Argudo, que intervino positivamente en el proyecto, pues hizo que nos acepten el recurso en la Corte Constitucional, es decir, si había después del 2014 todavía temas que hacer en la parte judicial. Recibí una llamada del doctor Argudo, que había conversado con el señor Morejón padre, que le había dicho, claro, hagamos una reunión, un acercamiento. Y el doctor Argudo le dice al señor Morejón, ¿en qué términos? Hablando por teléfono, creo, ¿en qué términos le planteo al alcalde que podría ser la reunión de diálogo? Porque para dialogar hay que ceder posiciones. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dígale que me pague los 10 millones. Entonces, ¿cómo nos sentamos a conversar con alguien que tiene un cheque de 10 millones casi por cobrar y que no da su brazo a torcer? Yo sentarme las veces que quieran, en la alcaldía, en ningún otro lado más, en la alcaldía, pero para escuchar planteamientos, pues. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Pero nosotros como ciudad somos los demandados, debemos ser quienes busquemos una solución ante quien nos está demandando. Por supuesto, y si usted ve esas fotografías, yo les explicaba, como digo, en la alcaldía, con Infocus y todas las áreas, pero si alguien no quiere ceder, entonces, ¿qué puedo hacer? Dígame usted si conversamos con un grupo de personas que no quieren ceder absolutamente nada, que dicen conversemos. Vayan, busquemos los acercamientos, pero yo me mantengo. ¿Y nuestra tesis cuál es para el diálogo? Vamos a medir los terrenos y vamos a pagar lo que corresponda. No creo que esté haciendo yo nada en contra de la familia. No creo que esté haciendo nada para herir susceptibilidades de nadie. Estoy diciendo lo que se debe hacer por justicia, por ética, por profesionalismo. Vamos a medir, vámonos juntos a medir, hagamos una gran minga, midamos y paguemos. Y otro tema, señor alcalde, para finalizar, ¿y el mercado qué pasó? La segunda etapa. Ahí tenemos otro lío, ¿no es cierto? La señora Andrés Caco, hace más de 3 semanas, en una intervención en una radio, con el señor Leonardo Yepes, supo decir que tenía una consulta del CERCOV realizada, dice, hemos realizado una consulta al CERCOV, en donde el proceso que se pretende llevar del mercado no es el adecuado y hay que ir por la ley de contratación pública. Le hemos enviado 2 insistos a la concejala, señora Andrés Caco, para que nos entregue la consulta. A ver si es cierto que existe en primer lugar esa consulta. ¿Y quién la hizo? ¿En qué términos se hicieron? ¿Y a quién les respondieron? De las auscultaciones que he podido hacer, es una consulta hecha por un ex asambleísta de Imbabura en el 2005 al CERCOV y le contestan al ex asambleísta. Yo estoy esperando que la señora concejal nos entregue la consulta para que sea materia de debate. Puede ser, ¿no es cierto?, que nosotros estemos equivocados, puede ser que el proceso no sea el correcto, pero queremos que nos entregue. Hasta el día de hoy no nos entrega. Vamos a insistir. Pero ¿y eso cómo afecta al tema de la construcción de la segunda etapa? Porque el problema no es ese, el problema es que las empresas no han cumplido con las exigencias establecidas en el proceso contractual. No, los 2 procesos están caídos y eso no hay nada que hacer. Ahorita tenemos listo el tercer proceso para entrar al Consejo Municipal. Pero el día que iba a entrar al Consejo era un viernes en la mañana. El jueves sale la señora concejala a una radio a decir un montón de cosas que le estamos pidiendo que pruebe simplemente. Entonces yo estoy esperando que pruebe, el contrato está listo, digamos el proceso está listo para que el municipio apruebe el endeudamiento
y firmar el contrato. Está completamente listo. Pero ante estas circunstancias que son sabotaje, que es boicot, porque sueñan en llegar a la alcaldía y creen que con el mercado, parando el mercado, ya van a ganar votos. Estoy esperando que conteste la señora Escaco y le vuelvo a decir a través de este medio, entréguenos la consulta, porque la hizo un exasambleísta, porque al final de la consulta dice con copia al doctor Alexis Mera. Es decir, mire cómo se fueron metiendo las manos de un grupo de esta provincia, de esta ciudad, para no dejar hacer las obras. Ahí está, ¿no es cierto? Así es que estamos esperando pacientemente a este pedido que le ha hecho el procurador, ya por 2 ocasiones, que nos entregue esta consulta para que entre al debate. Agradecemos la presencia del ingeniero Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra. Ojalá tengamos la oportunidad de dialogar más frecuentemente, señor alcalde, para que la ciudadanía y nuestros televidentes puedan conocer más sobre cómo avanza el desarrollo de la ciudad. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.